En la editorial Sexto Piso, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se presenta la tercera parte de la biografía ilustrada del Che, obra de John Lee Anderson y de José Hernández, y pues me da mucho gusto poder conversar con José. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Quieres que...? Así está, perfecto, Ana. Ok. Oye, José, Qué moderno es esto, ¿no? Yo soy hombre del siglo XX. sí, yo también, y para ti que estudiaste cine, esto podría parecer completamente Muy bien. algo extrañísimo, ¿no? Bueno, José, cuéntanos, tienes este tercer número de la biografía del Che. ¿Qué ha significado para ti colaborar en esta empresa junto con John Lee Anderson? Pues es un honor. Yo sé que es un lugar común decirlo, pero efectivamente es un honor haber estado estos 4 años trabajando en este proyecto. Me da mucho gusto, me da gusto doble. Una, el ya haber terminado finalmente los 3 libros. Fue una idea que yo creo que en algún momento de locura se me ocurrió que en lugar de hacer un solo libro adaptando la biografía que escribió John Lee Anderson, me parecía que hacer un solo libro era mucho trabajo, porque el libro de John pues es un libro de 800, 900 páginas. Y dije, es mucho trabajo, entonces mejor en lugar de uno voy a hacer 3. No entiendo la lógica, después de 4 años no entiendo la lógica de cuando pensé eso. El propio John me dice, bueno, pero al final los 3 juntos son mucho más, Más de lo que... o por lo menos algo parecido, ¿no? Pero finalmente se terminó, están los 3, fíjate que hasta soñaba con eso, tenía hasta pesadillas antes de terminarlos, pero ya está terminado y me da mucho gusto, porque además honestamente, tal vez está mal que yo lo diga, pero estoy satisfecho con el trabajo. Pero te digo que doblemente contento, porque además, una vez terminado esta trilogía, comienza a andar un camino por su propio pie, y ya está en puerta 2 traducciones al inglés. Fantástico. Los 3 libros en un solo gran tomo, libro. sí. Una para Penguin, para Estados Unidos, y otra para una editorial inglesa muy importante que se llama Faber and Faber, que lo va a distribuir pues en Inglaterra, bueno, en Reino Unido y en los países de Commonwealth, ¿no? Y ya se vendió también una al portugués para Brasil, y otra al chino. Curioso. Sí, no sé si le vayan a rasgar los ojos al Che. Y está en pláticas otra al francés, entonces a mí me da mucho gusto. Yo sé, claro, que todo este interés es, en primer lugar, evidentemente, por este personaje, por el Che. En segundo lugar, por el trabajo de John y por el nombre y el prestigio de John Lee Anderson. Pero a mí me da mucho gusto estar de polizón en ese barco y empezar ese viaje, ¿no? Oye, José, y además este tercer volumen aparece cuando estamos conmemorando un aniversario del asesinato del Che. ¿Qué significado te tiene? ¿Planearon llegar de esta manera con los 3 volúmenes? ¿Qué significado tiene para ti no solamente el haberte sumergido en la obra del Che, documentarte como es notorio en el trabajo, sino tener este tipo de aniversarios que permiten cierto tipo de reflexiones de manera especial para la gente que tal vez no lo conoce, y también para quien no lo quiere? Que hay muchos, pero no sé si muchos, pero a lo mejor son pocos, pero muy escandalosos. Fíjate que no era la intención, más bien como que no nos dimos cuenta. Al momento que yo propuse hacer los 3 libros, no me di cuenta que si hacía uno por año íbamos a terminar justo en el 50 aniversario de la muerte del Che. Me di cuenta después, creo que cuando había terminado el primero, por ahí, dije, claro, en 2015 sale el primero, en 2016 es el segundo, y en 2017 el tercero. Entonces, a partir de ahí yo quise terminarlo a tiempo para que en octubre, que es cuando se conmemoró esto, estuviera ya listo, pero lamentablemente no pude
sale, bueno, ahora en noviembre, diciembre, pero sí me pareció una coincidencia afortunada, que además, fíjate, el libro de John Lee Anderson, no sé si él lo planeó así, pero su libro apareció en 1997, es decir, cuando se cumplieron 30 años de la muerte, y ahora, bueno, concluimos esta trilogía 20 años después. Y efectivamente, el cincuentenario permite revisitar y reflexionar sobre eso, y como bien dices, hay mucha gente que lo odia. Y fíjate que reflexionando sobre eso, hay muchas voces, sobre todo de la derecha, que lo acusan de una serie de cosas que me parece que son absurdas, ¿no? Y es un lugar común entre ciertas voces, que es decir, fue un asesino sanguinario, un terrorista, aparte homófobo, misógino, racista, en fin, una serie de cosas que, claro, si tú lo descontextualizas, tal vez hay argumentos, entre comillas, para ello, pero realmente no es así. No puedes acusar de asesino sanguinario a un personaje como el Che, ni mucho menos de terrorista. O sea, el Che nunca fue un terrorista. El Che no mataba gente inocente, no se ponía un cinturón de bombas en una plaza y explotaba para que murieran decenas de inocentes. No, el Che participó en una guerrilla que se levanta en armas en contra de un gobierno, en una revolución, y claro, en una revolución, como el mismo Che dice, se mata o se muere. Digo, para eso tienen las armas. Él creía en la vía armada. Y lo que finalmente entendí, o creí entender, que creo entender, es que esta derecha, estos sectores de derecha muy reaccionarios, les molesta mucho que haya una imagen como el Che. Les molesta mucho que la izquierda tenga una imagen a la cual no pueden criticar, por ejemplo, de eternizarse en el poder, como pueden hacerlo con otros personajes, ¿no? Como Stalin, como el mismo Fidel Castro. Al Che no lo pueden acusar de dictador ni de muchas otras cosas. Y entonces por eso se inventan toda esta serie de cosas absurdas y finalmente tratan de endilgárselas a un personaje que no pueden entender, que no pueden asir y sobre todo que no pueden aceptar. Y es muy curioso porque luego ves a pinochetistas acusándolo de asesino, cosas así. Entonces te digo, son dos cosas: una, sus propios fantasmas y sus propios vicios tratan de achacárselos a otra persona, y aparte, te digo, les molesta mucho que haya un personaje con el idealismo, con la congruencia, con la dignidad del Che, que no les pertenezca. Y yo creo que por eso es un poco y que tiene un arrastre en el mundo. No, y además podrán saber o no qué hizo, podrán saber su vida o no, es que, pero mira, al Che lo han tratado de matar y enterrar varias veces. Obviamente, de manera literal y real, lo lograron hacer hace 50 años, lo mataron y lo enterraron, y sobrevivió. Y después volvieron a intentar no matarlo, pero sí quitarle todo el contenido, al tratar de trivializarlo como una imagen, como una marca registrada, ¿no? Y también sobrevivió a eso. Como parte de la cultura pop. Exacto. Y ahora tratan otra vez de matarlo e enterrarlo con estas acusaciones absurdas, y seguramente va a sobrevivir también a ello. Y va a seguir siendo el símbolo de la rebeldía a nivel mundial. O sea, a cualquier parte del mundo donde vayas, es muy probable que te encuentres la imagen de Che, y así va a seguir siendo. Porque al final es un personaje necesario. Un personaje con estas características es un personaje que vale mucho la pena revisar constantemente. Una última pregunta. Hablando, dices que es necesario revisarlo. Estamos también en el aniversario de la Revolución Rusa, en donde tenemos la oportunidad de
revisar qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó de la Revolución Rusa. Ahora que has hecho este trabajo, José, ¿cómo has visto, o como mexicano, cómo te sientes a un año de elecciones, después de haber revisado lo que ocurrió hace 50 años con el Che? Son sentimientos encontrados, como yo creo que han sido desde hace varios años. Por un lado, no estoy muy optimista. No estoy muy optimista, o tal vez siempre he sido un optimista, pero a largo plazo. No soy un pesimista, sino un optimista a largo plazo. Lo malo es que a veces que esos plazos luego se alargan muchísimo. Van más allá de nuestra permanencia física. Exacto, no, eso no lo pongo en duda. La historia nos enseña, obviamente, ¿no?, que hay ciclos, la historia es en ciclos, y hay ciclos revolucionarios, hay ciclos contrarrevolucionarios. El último ciclo revolucionario fue en los años 60, claramente. Y de los últimos 25 años ha habido un ciclo contrarrevolucionario muy terrible, devastador, que es el sistema capitalista salvaje neoliberal. Pero que yo siento que ese ciclo ya duró demasiado y llevamos casi muchos años augurando y esperando que se agote y que venga un nuevo ciclo revolucionario. Ahora, lo que lamento es que, y lo que veo en puerta, es que parece que renace. En lugar de que dé vuelta, se quedó ahí o ya está dando vuelta al revés, y entonces se empieza a ver, y de manera muy preocupante, la derecha más terrible empezando a posicionarse en varias partes del mundo. Sí, detente en el aire, asalta para atrás. Sí, exacto. Y bueno, obviamente con Trump, incluso neonazis ya totalmente destapados, pues, en Alemania, en Suecia, Alemania, en España, Austria. en Austria. Eso es preocupante, porque entonces pareciera que la lógica de los ciclos, algo pasó con la noria, de que ya se trabó y ya va de regreso sin haber pasado por el siguiente ciclo lógico. Pero por otra parte veo a la gente, a mucha gente tan indignada, que me parece que tanta indignación tiene que lograr algo. No sé qué, no sé cuándo, pero que no puede ser en vano. Y en México, sin augurar nada en específico, me parece que es una buena oportunidad que no debemos desaprovechar. Perfecto, José. Te agradezco mucho tu tiempo y que nos comentaras todo esto que nos compartes, justo ahora que estamos viendo El sacrificio necesario, libro 3, La vida revolucionaria del Che. Pues muchas gracias a ti, y yo pues invito a todos a que se acerquen a esta trilogía de novelas gráficas en particular, y que se acerquen a la novela gráfica como género en general, y a la novela gráfica mexicana. Gracias.